Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir al webinar de hoy que tenemos con Fortinet, con el Expert View, en el que vamos a ver cuáles son la visión de Fortinet respecto al Zero Trust Access y sobre todo con el posicionamiento de Fortinac. Vamos a esperar apenas un minuto para que los compañeros se acaben de conectar y comenzaremos. Venga, pues ahora sí, vamos a arrancar ya. Como decía, muchas gracias a todos los que os acabéis de conectar, de unir a nuestro nuevo webinar que hacemos online, en el que hoy nos vamos a centrar en la visión de Fortinet respecto a Zero Trust Access. Y en concreto nos centraremos en el componente de Fortinet, el que nos va a permitir poder tener una visibilidad y control de la red. En primer lugar, presentarme. Soy Jordi García, ESI, Pre-Sales de Fortinet, en el que, bueno, estoy centrado en Cataluña, Baleares y Andorra, pero también como SME, digamos, un tipo de experto en Secure Access, donde pues, Fortinet es uno de los componentes, aparte de FortiSwitch, FortiAP y también FortiAuthenticator, pues también doy cobertura y ayudo al resto de compañeros de toda la región, de toda Iberia. Por otro lado, preguntas que puedan surgir, por favor, hacerlas todas en el panel de questions que tenéis, donde nosotros las leeremos al final. Dejaré un tiempo para poder leer todas aquellas preguntas. Si hay demasiadas preguntas, pues las contestaremos por email, como va a quedar grabada esta sesión y las preguntas y demás. Contestaremos a todas, ¿vale? Si no diese tiempo. Pero la idea es, sobre todo, no parar el ritmo y poder hacer esta presentación pues, toda seguida y al final, como os digo, resolver esas dudas que tengáis. Mira, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver inicialmente una visión global del Zero Trust Access y esa necesidad que hay cada vez más en boca de todos, en el que también hay un poco de confusión con la introducción de SASE, el concepto de Zero Trust Access en acceso a cloud, etcétera. Vamos a ver cuál es la visión global de Fortinet. Luego nos centraremos, como os decía, en Fortinac, ¿vale? Específicamente sus funciones a nivel de licenciamiento, a nivel de escalado. Luego veremos cómo enriquecemos todo el Security Fabric con la integración de Fortinac y veremos una pequeña demo, ¿de acuerdo? Como una pequeña demo donde integramos dentro de este Fabric y cómo automatizamos procesos y todo esto que he comentado, cómo lo ponemos en realidad, ¿de acuerdo? Y finalmente, como os decía, esas preguntas para vosotros. Bueno, en primer lugar, ¿por qué se necesita un Zero Trust Access? Es decir, ¿por qué debemos tener una mentalidad de Zero Trust Access? Pues bueno, por un lado, para cada vez pues se complica el acceso, cada vez tenemos más aplicaciones, servicios cloud en los que pues, se requiere una autenticación, esa autenticación cada vez es más sensible, ¿no? En el que esta tendencia del acceso de múltiple factor, es decir, el poder tener autenticación de múltiple factor, pues lo que nos permite sobre todo es el poder tener una, una autenticación veraz y sobre todo validar esos accesos. Pues bien, una de las misiones de Zero Trust Access es cómo simplificar este método y hacer que la experiencia de usuario pues, sea única y sea lo más simple posible. Por otro lado, la normalización del teletrabajo, impulsada sobre todo por el COVID, pues esa tendencia, que antes era una tendencia, ahora ya es una normalización hacia el teletrabajo. Por tanto, el tener el control de esos usuarios, dispositivos, a qué se accede, independientemente de dónde se ubiquen. Por otro lado, la superficie que llamamos de ataque. Esa superficie de ataque se expande enormemente debido a la hiperconectividad que estamos sufriendo hoy en día, donde pues 12 billones de dispositivos conectados en 2025, multiplicando la población mundial que hay pues va a estar conectado. Por tanto, más probabilidades de riesgo que tenemos de sufrir un ataque, como así también la conectividad de otros entornos que no estábamos acostumbrados o que no se estaba acostumbrado a estar conectados, como la transformación digital que se está sufriendo pues, en industria, en transporte, en fabricación, nos hace que debamos tener una capa de inteligencia, de visibilidad, de soporte, ¿vale? Aunque a veces no tenga que ser por qué ser respuesta, pero sobre todo poder tener una visibilidad o un assessment. Bien, sobre todo en este último punto, ¿no? Esta gran proliferación de dispositivos, ¿qué es lo que requiere? Como os decía, tendremos una exposición mayor debido a esta superficie de ataque, mayor número de dispositivos, mayor variedad de tipo de dispositivos que está conectado en la red a día de hoy, cosa que hace que necesitamos tener pues, una mayor visibilidad, ¿vale? Para poder pues, acotar esa superficie de ataque, como mínimo poderla controlar.
Por otro lado, cambia la tendencia, el paradigma de los flujos de tráfico en el que estábamos acostumbrados a un tráfico normalmente sur-norte, ¿no? Desde el cliente hacia el cloud, a las aplicaciones, cada vez se habla más de esto, pero digamos que con una implementación de IoT, con una implementación de OT, pues cada vez se producen más comunicaciones machine to machine, comunicaciones horizontales. De forma que se debe haber o debe haber un control en las redes en ese sentido, un control horizontal. Por tanto, digamos que el pensamiento, la tendencia de tener pues una seguridad perimetral, pues ya deja de tener sentido en este caso. Luego, por otro lado, pues esto nos que necesitaremos es un control, ¿vale? Para poder implementar ese control, lo primero de todo, sobre todo, es tener la visibilidad, ¿de acuerdo? Y ese control debe ser adaptativo. ¿Por qué? Porque nos va a requerir tener que o disponer de herramientas de perfilado para que de forma dinámica podamos autorizar o dar permiso de acceso a los dispositivos según su contexto o según su objetivo, ¿de acuerdo? De forma que no podemos estandarizar o unificar debido a esta gran variedad de dispositivos que habrá conectados. Y por último paso, para cerrar el círculo, pues el tener una respuesta de forma continua, tener una respuesta que sea adecuada y proporcionada también a la criticidad del sistema basado en pues, su importancia en el negocio. Uno o el único elemento que va a tener esa capacidad, ¿no? De tener visibilidad, de tener saber qué es lo que está conectado, saber el perfilado, el objetivo de ese dispositivo conectado a la red, pues va a ser un elemento que esté muy cercano al Edge, en este caso el FortiNAC. Entonces, el tener esta visión holística lo que nos va a permitir es poder darle proporcionalidad a la respuesta, ¿vale? Y lo veremos justamente también en la demo, así que lo podréis ver en práctica qué significa. Bien, pero como decía, todo empieza por la visibilidad. Sin visibilidad no podemos aplicar un control, no podemos aplicar una respuesta proporcionada. ¿Y aquí dónde está el reto? Pues el reto está en la capacidad de poder distinguir el objetivo o el motivo por qué un dispositivo está en la red. Aquí siempre pongo un ejemplo que es muy típico, ¿no? Una Raspberry, un elemento que es muy estándar, que desde el punto de vista físico, pues son lo mismo, aquí no vemos diferencias, pero el objetivo de cada uno de estos dos dispositivos puede ser muy diferente. Uno bien puede ser usado para acciones malintencionadas, para acciones que no son las que está diseñado ese equipo, y el otro puede estar diseñado para unas funciones pues, operativas, de control, de IoT, de sistemas de señalización, cualquier aplicación, función que se pueda aplicar sobre él. Por tanto, no nos tenemos que dejar, digamos, dejar ver o solo únicamente ver la apariencia de ese dispositivo, ¿no? Como en este iceberg, sino que lo importante es lo que hay debajo de él, ¿vale? El objetivo, el motivo por el que está, la capacidad, lo que está haciendo. Porque incluso ese equipo que aparentemente inicialmente pues era totalmente confiable, también lo veremos en la demo, puede convertirse en un equipo no confiable, no deseable. De forma que tenemos que ser capaces de poder ver esos cambios de comportamiento para así poder aplicar un control y una respuesta adecuada. Y además, teniendo esa visión global, pues podremos hacer que esa respuesta, como os decía, puede ser proporcionada, ¿de acuerdo? No es lo mismo poder dar respuesta a un equipo de producción en el que está centrado sobre todo la base de producción de nuestro negocio que a un equipo, por ejemplo, un Bring Your Own Device, ¿no? de un usuario en el que se puede dar una respuesta pues mucho más tajante que no a un producto o un dispositivo IoT. Venga, con todo esto, pues bueno, se complica el escenario. Se debe tener una propuesta muy global, ¿vale? Y aquí Fortinet lo que hace es ofrecer una propuesta global que va en diferentes capas, ¿vale? Desde la capa, digamos, nivel 1, nivel de control de acceso a la red, ¿vale? A la capa de aplicaciones. En cada una de estas capas, pues disponemos de diferentes productos o soluciones, ¿vale? Que cubren estas necesidades. La primera de todas, la visibilidad y el control de la red. Estamos hablando de la red FortiNAC, ¿de acuerdo? Ahora vamos a centrarnos en ella. Después, control del acceso, posibilidad del acceso independientemente de donde esté el usuario, etcétera. FortiClient sería nuestro elemento. Luego, gestión de la identidad.
FortiAuthenticator con FortiToken para el doble factor y la capacidad de autenticación en múltiples sistemas y aplicaciones también. Tanto FortiAuthenticator pues, nos puede servir para hacer un doble factor de autenticación de un acceso para no sé, nuestros servicios cloud, como también nos puede servir como un método de autenticación para el acceso a la red VPN, como para el acceso a la red Wi-Fi o la red cableada. Y finalmente, el control de acceso por aplicación, ¿vale? La solución ZTNA que está por venir, el nuevo sistema operativo FortiOS 6.6 que ahora renombrado o se renombrará a 7, en donde se introducen sobre todo pues de qué forma podemos controlar el acceso a las aplicaciones, ¿vale? De forma única, de forma centralizada, independientemente de dónde se encuentre el usuario, independientemente de dónde se encuentre ese servicio o ese recurso. Venga, vamos a centrarnos en Fortinac y lo que podemos hacer con él. Bien, Fortinac, como os decía, sus funciones principales sobre todo es conocer y controlar la red, es decir, nos acercamos al Edge, ¿vale? Al LAN Edge que ahora la ha renombrado Gartner, que pues bueno, confluye tanto el acceso LAN, Wireless LAN y también el acceso, como no, VPN, ¿vale? No nos olvidamos de él. Entonces, Fortinac es un elemento que nos va a dar visibilidad. ¿De qué forma nos va a dar visibilidad? Bueno, mediante la creación de perfilados, ¿vale? Mediante diferentes mecanismos que ahora veremos y mediante también la comunicación de forma estándar con los diferentes equipos que podamos tener en la red, tanto va hablando como equipo de red como tal, como equipos de control, como equipos de seguridad, como equipos de endpoint, ¿de acuerdo? De forma que nos va a poder dar esta visión contextual de cada dispositivo o elemento conectado a la red, ¿vale? Para después aplicar un control dinámico, aplicar esa microsegmentación o el intent-based segmentation, es decir, la segmentación basado en ese contexto enriquecido y que podremos aplicarlo en una red que pueda ser multifabricante, ¿vale? Es uno de los también de las características de Fortinac, que es el soporte de múltiples fabricantes, tanto en la red de acceso como en la red de seguridad, como en los elementos de gestión de dispositivos, etcétera, con más de 150 partners con Fortinac. Y finalmente, como os decía, ¿no? la guinda del pastel, pues esa respuesta continua, poder aplicar de forma automatizada, de forma orquestada, una respuesta, pero que además esa respuesta vaya a ser proporcionada en función de la importancia de ese dispositivo. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a conseguir, ¿por qué? Porque detrás tenemos la importancia de esta visibilidad. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esta visibilidad. En primer lugar, hemos visto estos tres diferentes funciones, ¿no? Principales. Vamos a ver diferentes casos de uso, porque Fortinac veremos que además también adecuado al licenciamiento lo podemos utilizar para diferentes opciones o bien para todo, ¿vale? Pero no tiene por qué usarse siempre para todo, sino que podemos, aquí he seleccionado 4 casos de uso muy típicos, ¿no? El primero de ellos es la visibilidad para entornos pues, OT y OT de industria, el poder saber qué es lo que hay en nuestra red y aplicar un control, ¿vale? Sobre la red, esa segmentación dinámica. Luego, el poder realizar un risk assessment, es decir, poder hacer un análisis de aquellos dispositivos mediante agente o sin agente o con agente soluble, ¿vale? O agente pasivo, o a través de otros elementos de conectividad, por ejemplo, con WMI, poder realizar este risk assessment, ¿de acuerdo? Antes, previo a la conexión. ¿De acuerdo? Este risk assessment puede ser usado tanto en VPN, acceso LAN o wireless LAN. ¿De acuerdo? Luego, por otro lado, el control de acceso a usuarios, de la misma forma, también permite una autenticación, registro de usuarios, etcétera, ¿de acuerdo? De forma que lo podemos tener de forma adicional, pues un control de acceso de los usuarios que podemos añadir o añadir información contextual a nuestro control, a nuestra visibilidad del dispositivo y finalmente, pues el onboarding de esos dispositivos y usuarios de equipamiento de Bring Your Own Device. ¿De acuerdo? Son diferentes casos de uso en los que podemos encontrarnos Fortinac. Como os digo, podemos tener una combinación de todos ellos o bien usarlos pues, de forma indistinta. ¿De acuerdo? Además, el licenciamiento acompañará a que digamos que la inversión sea pues, protegida y proporcionada al uso que hagamos de él. Venga, ahora sí, vamos a la visibilidad, ¿de acuerdo? Es decir, si nos centramos en la pirámide de
de Zero Trust Access, ¿vale? Y de protección del acceso, vemos que, pues bueno, por capas, pues tenemos la visibilidad para reducir esa superficie de ataque, el control de usuarios y dispositivos, ¿vale? La gestión del IoT, del OT y del Bring Your Own Device, ¿vale? Y finalmente, pues esa respuesta continua, ¿de acuerdo? Con todo esto, lo que conseguiremos es, pues, cumplir todas las necesidades que una compañía de día de hoy tiene a nivel de Zero Trust Access. A nivel de visibilidad, punto, digamos, es la base, como habéis visto también en la pirámide, y la parte más importante. Por tanto, debe ser en la que se tengan más esfuerzos, más mecanismos para poder tener esa visibilidad. Aquí Fortinet ha hecho un esfuerzo muy importante en el crear toda una gran variedad de mecanismos de perfilado, hasta 20 mecanismos de perfilado tenemos ya a día de hoy. En el que nos permite de realizar este registro de dispositivos, este análisis, tanto con información, digamos, estática, que podamos obtener del propio dispositivo como tal, como información dinámica, es decir, mediante, pues, como os decía, ¿no? Por agente, o bien por WMI, o bien a través de análisis del tráfico que está gestionando este usuario. Cuando tengamos un FortiGate, veremos que es un caso de uso muy útil, pues nos va a permitir poder tener incluso sondas y saber qué tráfico está generando ese usuario, ¿no? Saber si hay cambios de comportamiento a nivel de tráfico, saber si hay cambios de comportamiento también a nivel de servicios o aplicaciones que están corriendo. Ya no solo eso, sino que también además nos alimentamos en la visibilidad de otros partners para poder, por ejemplo, tener integración con sistemas de MDM, sistemas de análisis de vulnerabilidades, con otros sistemas de posibles riesgos, ¿no? Como por ejemplo la protección del endpoint, como FortiDR, como veremos el caso, como FortiClient o otros softwares de protección de endpoint. Entonces, lo que realizamos es una visibilidad, pero esta visibilidad no es única, no es inicial, sino que es continua, ¿vale? Y con confirmación. Es decir, que por confiar el primer día o el día cero a este usuario, ya no, a este dispositivo no quiere decir que siempre vayamos a confiar en él, sino que podemos especificar diferentes puntos de control, ¿vale? Para detectar esos cambios de comportamiento. Bien, una vez tenemos esa visibilidad, ¿qué aplicamos después? El control dinámico, es decir, hacemos ese contexto global basado en identificación de dispositivo, identificación de usuario, risk assessment, análisis de aplicaciones, ¿vale? Y todo ello lo computamos y establecemos cuál es el criterio de acceso del usuario, es decir, el dispositivo. Es decir, no hay acceso denegado porque no cumple con las políticas de seguridad de nuestra compañía, acceso de invitado porque es un nuevo dispositivo, es un invitado, acceso restringido o bien acceso total. ¿De acuerdo? Esto, como os digo, de forma ubicua, desde wireless LAN, de LAN o bien por VPN. Bien, el tercer punto, el punto final de la pirámide, la respuesta automática, respuesta orquestada. Bien, basándonos en esta información contextual de ubicación, usuario, dispositivo, aplicaciones, etcétera, ¿vale? Tenemos esta integración con elementos de seguridad, elementos de red, nuestro Fabric Ready Partner, nuestro ecosistema de más de 150 fabricantes ya incluidos, pero que además no solo eso, sino que digamos que se incluye una capa estándar en la que permite realizar un parser, ¿vale? De cualquier evento que se reciba, ¿de acuerdo? De forma que siempre podemos personalizar nuestro Fortinac para integrarlo con cualquier elemento que sea capaz de enviar o bien por API o bien por syslog, eventos de seguridad o eventos de cualquier tipo y que podamos orquestar con nuestros dispositivos, digamos, que están disponibles en Fortinac, ¿vale? Esto nos va a permitir poder generar esta respuesta orquestada, ¿vale? Con diferentes acciones que puedan ser automatizadas y que se pueda hacer de forma totalmente en continuo, ¿eh? Lo veremos en la demo. Bien, vamos a ver ahora la integración con el Security Fabric, es decir, de qué forma Fortinac interactúa con el Security Fabric y en vosotros que podáis tener elementos ya de Fortinet, FortiGate, el elemento más importante, pero otros elementos, pues ver cómo nos podemos beneficiar de ello, ¿vale? Aparte de esa integración que tenemos con todos los fabricantes que he comentado, de qué forma, qué casos de uso tenemos muy interesantes. Bien, primer caso, el disponer de un FortiGate, ¿vale? Un entorno distribuido o centralizado, pero donde sobre todo aplica un valor muy añadido muy importante es en el entorno distribuido. Tenemos múltiples empresas, múltiples branches conectadas por SD-WAN, ¿vale? A nuestra red
y queremos tener un control de esta branch. Bien, aquí primero de todo, FortiNAC no tiene por qué estar en cada branch, sino que puede estar centralizado, puede estar en la nube o puede estar en el data center, donde queramos. ¿Vale? ¿Aquí qué obtendremos? Bueno, tendremos información, bueno, de lo que está pasando en esa red, ¿vale? A nivel de información contextual, que podamos obtener por API, por SNMP o por log o por 802.1x, pero además también tendremos información de tráfico, ¿vale? Podremos obtener información de Network Traffic Analysis, de FortiGate, de forma que tendremos visibilidad, tendremos un ojo en cada una de las sedes y podremos aplicar digamos, este control dinámico, ¿no? Que os decía, basado en el comportamiento. Además, ya no solo eso, sino que, lo veremos en la siguiente, FortiNAC interactúa con FortiGate también directamente, ya no solo con los switches y demás, sino con FortiGate, con el intercambio de etiquetas a través de Fortinet Single Sign-On, ¿de acuerdo? Y estas etiquetas lo que nos va a permitir es luego poder aplicar políticas basado en las mismas, ¿vale? De forma que pues nos desencorsetemos de los datos más típicos de VLAN o de IP origen, etcétera, y podamos hacerlo basado en políticas dinámicas basado en ese comportamiento, ¿vale? Bien, vamos a ver este ejemplo concretamente. Aquí tenemos el ejemplo típico de un campus. Nos da igual, en este caso, el switching que haya, el fabricante, etcétera, ¿vale? Tenemos que pasan todos por un FortiGate y están segmentados en tres. Bueno, de forma normal, pues trabajan y cada uno accede a sus servicios. Ahora bien, esta usuaria, Laila, ¿vale? Es infectada, ¿de acuerdo? Y FortiEDR, en este caso, pues detecta esta infección y la para. Esto lo comunica FortiEDR, lo comunica a FortiNAC, ¿vale? Y FortiNAC, a través de esta respuesta orquestada, lo que nos va a hacer es nos va a enviar unos tags de FSSO conforme Laila, que era del grupo de ingeniería y una persona totalmente confiable, deja de serlo, ¿vale? Es una persona infectada. Por tanto, vamos a bloquear todos los accesos que tengan a esos recursos y solo le vamos a dar acceso a Internet, por ejemplo, ¿vale? Esa sería la integración con FortiEDR, pues de esta forma tendríamos, en este caso, ¿no? Un equipo infectado, como hemos visto, y FortiEDR es capaz de poder anunciar a FortiNAC, ¿vale? A día de hoy lo veremos, se hace a través de Syslock, a final de trimestre lo tendremos con un conector directo que desde FortiEDR podremos orquestar las acciones y en FortiNAC se le elevarán eventos de seguridad que pues tendremos diferentes acciones. Una acción podría deshabilitar el dispositivo, enviar un tag de SSO a FortiGate. Bueno, podremos escoger diferentes acciones, ¿vale? Ahora lo veremos en la demo. Otro caso más, la integración con FortiDeceptor, ¿vale? Con FortiDeceptor, ¿qué podemos hacer? Bueno, FortiDeceptor, sabes que es como un tipo, nos hace de honeypot, nos podemos crear diferentes máquinas virtuales que son las decoy, para que, pues bueno, hacer que los usuarios, pues provocarles a que intenten hacer ese acceso para pues, infectar o hacer un ataque, etcétera. Pues bien, ¿con esto qué podemos hacer? Bueno, en caso de que FortiDeceptor recoja que ha habido un ataque o un intento de ataque a una decoy VM, ¿vale? Una máquina virtual, en este caso FortiDeceptor es capaz de comunicarle también, ¿vale? El análisis de cuarentena hacia FortiNAC y FortiNAC coger ese evento y poder actuar, en este caso con el switch. De forma que si tenemos un ataque interno, ¿vale? La red que está conectada a nuestro switch, a nuestra Wi-Fi o a la VPN, pues lo podremos aislar de la red de forma automática, ¿vale? De forma que podemos prevenir posibles ataques. Por otro lado, cuando ya pues, no podemos prevenirlo, ya se produce ese ataque y no tenemos FortiEDR, por ejemplo, ¿no? Que nos puede ayudar, pero cualquier tipo de ataque que sea anunciado a FortiSIEM, por ejemplo, pues de la misma manera también se puede integrar FortiSIEM a través del envío de eventos, gestionando los incident handlers para poder enviar un evento a FortiNAC. FortiNAC hacemos un log parser, por eso os decía que podemos integrar con cualquier dispositivo que envíe logs y con esto pues lo mismo, hacemos esa acción de aislamiento. Bien, otro beneficio del Security Fabric es con la versión 8.8 de FortiNAC se incluye un servicio adicional que es el FortiGuard IoT Service, ¿vale? Un servicio que está disponible a partir de 6.4 también en todos nuestros FortiGates, basado en suscripción, pero en este caso viene ya incluido por defecto en FortiNAC. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos va a permitir? Bueno, como veis, lo que hacemos es conexión al servicio de FortiGuard IoT Service, ¿vale? De forma que podemos
apoyar el perfilado, ¿vale?, a un servicio cloud, ¿vale? De forma que nos simplifica mucho nuestro proceso de perfilado, porque nos basamos en este perfilado cloud que nos daría una respuesta. Aquí vemos un ejemplo, ¿no?, como nos da una respuesta de FortiGuard, ¿vale?, identificando qué tipo de dispositivo es, el vendor, el modelo y, importante, su nivel de confidencia, ¿vale? Es decir, si su nivel de confidencia es alto, pues creemos que las probabilidades de acierto son bastante altas y evitaremos pues la reducción de falsos positivos, ¿de acuerdo? Es un servicio, como os decía, incluido ya dentro del propio Fortinet y que se puede utilizar, evidentemente, siempre que el Fortinet tenga acceso a Internet. Y finalmente, pues FortiAnalyzer va a ser nuestro elemento que va a recoger los logs, ya no solo de eventos de toda nuestro Security Fabric, sino también de Fortinet, donde también tenemos toda una serie de reportings ya predefinidos que nos van a ayudar pues, a hacer ese inventario, investigación y saber qué es lo que hay en nuestra red y saberlo de forma visual, de forma fácil y poderlo mostrar en reports fácilmente. ¿Vale? Bien, vamos a ver cómo se realiza este licenciamiento y el escalado con Fortinet. Que hemos visto que tenían tres opciones, ¿no? Varias opciones. Pues bien, el licenciamiento, como os decía, acompaña a los diferentes casos de uso. Entonces, hay tres licencias, la básica, la Plus y la Pro. La básica, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir una visibilidad completa, excepto con Risk Assessment, es decir, excepto agente, ¿vale? Pero visibilidad completa con todos los mecanismos de perfilado incluidos, ¿de acuerdo? Y además también todo el control hacia nuestra infraestructura, ¿de acuerdo? Sobre todo las funciones de NAC puro, ¿no? Casi NAC tradicional. Luego la Plus nos va a añadir toda la parte de gestión de identidades, de onboarding de dispositivos, como así también la visibilidad completa, añadiendo también el Risk Assessment con agente. Y finalmente la Pro, ¿vale?, lo que nos añade a todas las anteriores es la respuesta automática frente a incidentes de seguridad. ¿De acuerdo? De forma que todo, cuando queramos hacer una, digamos que os acordáis de la pirámide, ¿no? Pues cuando queramos tener la pirámide completa, iremos a licencia Pro. Si queremos la pirámide, pues por la mitad en Plus. Y si queremos la base de la pirámide, pues iremos, o los dos primeros peldaños, a la Basic. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se consumen o cómo se cuentan las licencias consumidas? Pues de la siguiente manera. El cuenteo de licencias es en base al número de dispositivos concurrentes, ¿vale?, gestionados por Fortinet. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener dispositivos que estén en nuestra red, ¿vale?, pero que no nos interese tener control de ellos por el motivo que sea, ¿no? Pero podemos ver que están, saber que están, ¿vale? Sí, incluso ver qué son, hacer el perfilado, incluso si queremos, pero no registrarlos, ¿vale? El hecho de no registrar un equipo lo que no nos va a permitir es aplicar un control. Entonces, estos digamos que no consumirían licencia. Los que consumen licencias son todos aquellos dispositivos conectados en el mismo momento y que además también pues están registrados, por tanto tenemos un control sobre ellos. ¿De acuerdo? No está basado en puertos, no está basado en nada más que en esto, el consumo de licencias. ¿De acuerdo? Espero que quede entendido este comportamiento. Y es concurrente e instantáneo, es decir, no se hace una ponderación mensual o diaria o semanal, sino que es concurrencia en el mismo momento, ¿de acuerdo? Si nos pasamos de la concurrencia, tenemos evidentemente un proceso pues para cubrir ciertos picos con un margen, ¿vale? Y si esto fuese pues, constante, en este caso sí que habría pues, una alerta que no se podría acceder a la gestión de Fortinet, ¿vale? Aunque los equipos evidentemente funcionarían, no quiere decir que quedasen totalmente desconectados de la red ni limitados, ¿de acuerdo? Bien, a nivel de escalabilidad, podemos decir que Fortinet es una infraestructura altamente escalable en el que permite diferentes modelos de implementación, tanto en físico, aquí veis, tenemos tres modelos de appliance físico, como modelo virtual, y ese modelo virtual pues, puede estar implementado en diferentes hipervisores, como así también en cloud. A día de hoy lo tenemos en Azure como en Amazon Web Services disponible. ¿Cómo se dimensiona en este caso las máquinas? El dimensionamiento sí que es el número de puertos gestionados, ¿de acuerdo? Puertos gestionados, contamos también con
como una P, si la parte de Wi-Fi, como si fuesen 24 puertos, ¿vale? Un switch de 24 puertos aproximadamente, para hacer ese escalado y así tener estos números, ¿de acuerdo? También, además, influye qué tipo de gestión vamos a hacer, es decir, si hacemos un control de 802.1x, si tenemos agente persistente o si tenemos ambos, pues se reduce esa capacidad máxima, ¿vale? de escalabilidad. Como digo, es número de puertos gestionados. Aquí lo mismo, si se gestionan, no lo sé, 1000 puertos, pero tu base son de 2000, ¿vale? Pues contamos los 1000 puertos. Y además también esta infraestructura, Fortinac, permite poder ser distribuida de forma que puede escalar de forma horizontal, puede pues, acercarse más a las branches, ¿vale? Y todo puede ser gestionado de forma centralizada con un Fortinac Manager, de forma que toda la gestión de licencias, gestiones de configuración y demás se sincroniza desde Fortinac Manager y podríamos tener una infraestructura pues distribuida con alta disponibilidad, etcétera, para soportar una mayor escalabilidad o bien para acercarnos a los puntos más críticos. Bien, si hacemos un resumen de cuáles son los principales diferenciadores, y eso es sobre todo lo que me gustaría que os quedaseis de esta sesión de hoy, que os acordéis ya, pues, fin de semana pasan muchas cosas, pues el lunes, es la integración con terceros. Un equipo es una infraestructura multifabricante con soporte más de 2200 modelos de dispositivos diferentes, de diferentes índoles, tanto switching, wifi, como os decía, ¿no? Routing, firewalls, etcétera. El control de acceso wireless LAN, LAN y VPN, en el que podemos generar un control del acceso basado en esa información contextual, basado en ese risk assessment, análisis de vulnerabilidades, análisis de estado, el posture de los dispositivos a través de agente, de forma que unificamos la experiencia de acceso a la red del usuario, siempre sea la misma y siempre se van a cumplir las mismas condiciones para poder acceder. Y el último punto es una arquitectura que es flexible y escalable, en el que se permite implementar clústeres, como os decía, distribuidos, tanto de nivel 2, de nivel 3 y en diferentes modelos, ¿no? de despliegue, en appliance físico, virtual, como así también en modelo cloud. ¿De acuerdo? Esos 3 puntos creemos que son los más característicos y diferenciadores de la solución. Bien, vamos ahora a unos minutos a hablar de la demo, que creo que puede ser interesante. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver? Sí, para entrar en contexto, ¿vale? Vamos a ver lo siguiente. Es una arquitectura de laboratorio, es real. Tenemos pues una arquitectura con FortiSwitch, con FortiGate, con FortiAP, en el que hay una Wi-Fi, ¿vale? Y en esa Wi-Fi pues se ofrecen, digamos, como dos VLANs en un mismo SSID, un SSID que es de empleados, que es seguro, con 802.1x, con aplicación de usuario, ¿vale? Que tenemos una VLAN cuando se cumplan todos los parámetros o risk assessment, pues entraremos en esa VLAN de empleados que será la 200 y en el caso de que haya una incidencia, pues el usuario será conmutado a la VLAN o forzado a la VLAN de cuarentena, ¿vale? Que hemos llamado la 221. Bien, ¿qué otro elemento tiene característico? Pues que este dispositivo está protegido por nuestro FortiEDR, ¿vale? Nuestro EDR de Fortinet protege este dispositivo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, y a su vez FortiEDR está integrado con Fortinac y evidentemente Fortinac está integrado con FortiGate a través de la API, ¿vale? Que también controla a su vez pues ese punto de acceso, como así también los switches. FortiEDR va a tener esa conexión con Fortinac, con el reenvío de eventos de seguridad y también pues este cliente pues va a estar gestionado por nuestra consola de FortiEDR. ¿Vale? Lo vamos a ver muy por encima, FortiEDR no es el foco, pero sí que lo he introducido para que veáis un poco la globalidad de la solución, ¿de acuerdo? Con todo un Security Fabric completo. Venga, vamos a ello. Bien, aquí al principio vamos a ver, eso es un Fortinac donde... Perdonad. He vuelto a... ¿Vale? Un Fortinac, aquí quería parar para enseñaros lo siguiente. Aquí vemos, aquí abajo se puede ver, bueno, no lo podéis ver muy bien en la imagen, se ve pequeñito, pero el consumo de licencias, ¿vale? Están consumiendo pues cuatro licencias concretamente, ¿de acuerdo? Y fijaos que a nivel de dispositivos,
¿vale? Fijaos que tenemos muchos más, tenemos 36 dispositivos, ¿vale? Pero solo controlados, gestionados son 4, por tanto consume solo 4 y conectados al mismo momento son 4, pues solo son 4 licencias consumidas. Luego, por otro lado, enseñaros las diferentes capas de control que tenemos, capas a nivel de usuario y host, a nivel de network, que veremos toda la topología de nuestra red y el control que haremos sobre ella. Las políticas de acceso, la parte de control, la tendremos en Policy and Objects y finalmente la parte de seguridad, ¿de acuerdo? En Security Configuration. Venga. Bien, en primer lugar, enseñaros dentro de Inventory, ¿de acuerdo? Aquí lo que vemos es nuestra topología, la podemos organizar como nosotros queramos. En este caso tenemos un FortiGate, ¿de acuerdo? Que es este FortiGate CatLab. Déjame que... ¿Vale? Y aquí pues tenemos toda la topología que hay detrás de este FortiGate, ¿vale? Los switches, puntos de acceso, etcétera, que están controlados por el mismo. Al usar FortiLink simplificamos mucho porque esto está gestionado centralizadamente con nuestro FortiGate, ¿vale? Luego vamos a poder analizar en este caso del FortiGate en Virtualized Device. Aquí lo que vamos a ver, ¿qué es? Vale, aquí vamos a ver cómo traducimos. Joder, perdón. Pongo otra vez en la pantalla que toca. Aquí. ¿Vale? ¿Cómo traducimos, digamos, la capa digamos, virtual, ¿no? Extraída de control y políticas de Fortinac, ¿vale? ¿Cómo lo mapeamos a la realidad de este caso, de este site concreto o de este FortiGate concreto, ¿vale? A nivel de VLAN, es decir, el perfil que yo indico, el logical network que llamamos, ¿vale? ¿Cómo lo aplicamos a una VLAN concreto? ¿De acuerdo? A nivel, esto sería, digamos, sobre todo utilizado a nivel de switching, cuando tenemos el FortiSwitch gestionado, ¿vale? Por FortiGate. Luego vemos la parte de Wi-Fi, ¿vale? De la misma forma. En este caso, pues cómo hacemos este mapeo, ¿no? Este mapeo de diferentes host state, estados. Veremos VLAN 200, como veis, VLAN 121, que sería la de self-registering, 221, que hemos hablado, la de remediación, ¿vale? Cómo mapearíamos, ¿vale? En un mismo SSID, según el estado concreto, a un, bueno, a una VLAN, ¿vale? Aquí lo vemos. Y la configuración de radios, etcétera. Bien, vámonos ahora a la parte de policies para hacer ese control del acceso. ¿Vale? En Network Access, ¿vale? Aquí, ¿qué tenemos? Aquí lo que tenemos son las políticas, ¿vale? Aquí lo que serán las políticas de acceso, que basado en un host profile, ¿vale? Este profile es ese contexto que hablaba inicialmente, ¿vale? Recogido de múltiples inputs que podamos tener, cómo aplicamos un network access concreto, ¿vale? Esa capa virtual que luego la aplicaremos al usuario. Por ejemplo, pues un empleado Wi-Fi, si está un usuario autenticado como empleado, pues employee access, y si está como en riesgo un dispositivo, esto lo veremos, lo pasamos a la red de remediación. ¿Vale? Las logical networks, que serían esta virtualización del acceso, que luego lo mapeamos a cada uno, de forma que simplificamos pues, el acceso y la configuración, la unificamos, ¿vale? Independiente. Ahora estamos aquí en la parte de host, ¿vale? Fijaos, varias cosas. Bueno, tenemos diferentes hosts conectados. Nos fijaremos en este host, que es un Windows, ¿vale? Que tiene un agente instalado también, persistente, aquí lo vemos, identificado con un rol empleado, con el usuario que se ha logado, que soy yo mismo, ¿vale? En mi autenticación, es decir, sabemos qué usuario hay, por tanto, recogemos toda esta información contextual. Bien, este dispositivo pues tiene la información de políticas, ha entrado dentro de la política de 8. Uy, jolín, otra vez. No sé qué. Un momento. Perdonad, ¿eh? Vale. Dentro de la política de empleado.1x, ¿vale? Y que aplicamos finalmente el configuration name, es la network access, ¿no? Esta capa virtual, y finalmente el valor real que habrá en ese switch o en ese IP es la VLAN 200. Venga, vamos al dispositivo, vemos que está en la VLAN 200, autenticado, etcétera, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ejecutar pues un archivo que nos han pasado, ¿de acuerdo? Y que, mala suerte, es un
fichero de ransomware. Hemos visto por suerte, tenemos FortiDR que nos lo ha parado, lo vemos identificado, que es el little crypt, lo hemos identificado aquí como un evento y vemos que ha sido parado pues debido a que ha sido detectado en ejecución, ¿vale? Es decir, es un elemento de ejecución que ha sido detectado y parado. Bien, vamos a ver qué ha pasado. Recibo un email, ¿de acuerdo? Y en ese email me da información completa, vamos aquí un poco más de texto completa, del tipo de evento que está ocurriendo y también contextual del equipo. Aquí es lo que os decía sobre todo de la proporcionalidad, ¿no? La capacidad de poder tener una visión holística, global, de cuál es el evento por un lado y cuál es el dispositivo al que le está afectando este evento y que contextualmente qué es lo que hay detrás, quién hay, qué aplicaciones tiene, qué funciones tiene, dónde está ubicado, etcétera. ¿Vale? Aquí lo vemos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora bien, vámonos al Fortinac, a ver qué hay en Fortinac. Aquí, como os decía, nos vamos a la parte de seguridad. ¿Vale? Vemos, bueno, perdón, antes vemos que está en riesgo, esta cruz indica que está el equipo en riesgo. ¿Vale? Vamos al policy y en este caso veremos que el equipo pues, está marcado dentro de la política de host at risk, en una remediation policy, ¿de acuerdo? Que aplica la VLAN 221. ¿De acuerdo? Si nos vamos a los eventos de seguridad, veremos aquí cómo se reciben eventos, hemos recibido los security events y vemos aquí, podemos ver de forma detallada cómo es el parser del evento recibido por FortiEDR, ¿de acuerdo? Este sería el evento. Entonces, a partir de este evento, lo que tendremos serán unas reglas, ¿de acuerdo? Que vemos que, bueno, vemos cómo hace match con este dispositivo en concreto, la información que tenemos sobre él. Pues bien, veremos cómo hay unas reglas donde lo que tenemos son unos actuadores, un trigger, ¿de acuerdo? Que es donde configuraremos pues qué match, pues en base a qué match, por ejemplo, threat ID en este caso, ¿no? Que es malicioso, ¿vale? Ejecutará esta acción, ¿vale? Y finalmente, ¿qué acción será? Podemos hacer una acción pues coordinada, orquestada, en este caso estoy marcando el host como en riesgo, ¿vale? Con un motivo concreto y activo una segunda acción que es luego, después del rato, lo marco como en safe, ¿vale? Para demo, esto lo hago. Pero podríamos generar diferentes actividades y marcar el orden de estas actividades. Estas pueden ser de múltiple acción, desde ejecutar un script, hacer una llamada de API, poner el equipo deshabilitado, ¿vale? Cambiar el perfil como hago aquí, ¿vale? Entonces, si nos vamos al equipo de nuevo, aquí estamos viendo que ha cambiado de la VLAN, está la 121. Para el usuario pues, no ha cambiado mucho, pero verá que no podrá acceder a la red. ¿Vale? Saldrá un portal cautivo, es el portal de remediación de Fortinac. Vemos en su agente, ¿vale? Que está indicado también como en riesgo, además. Y podemos ver también mensajes, por ejemplo, ¿no? Que recibe el propio evento, que se pueden enviarle mensajes al dispositivo que se encuentra en riesgo y por el motivo que se encuentra en riesgo. Y así como también podemos personalizar un portal cautivo donde se indique el motivo por el que está en riesgo. Bien, vamos a ver la conexión, vamos a ver cómo la conexión con FortiGate. ¿Vale? Con FortiGate estamos enviando a través de FSSO, ¿vale? Esta información, ¿de acuerdo? De asignación de etiquetas. Entonces, vemos varias. Por ejemplo, la cámara, hemos visto que había una cámara conectada, un equipo indicado como IoT, que es una Raspberry. Vemos que esto alimenta, ¿no? al FortiGate, de forma que podemos aplicar esas políticas basadas en este conocimiento. Y vemos que el host, con mi usuario Jordi, mi IP que tengo actualmente, está aislado o en remediación. Por tanto, podemos aplicar políticas al siguiente paso de firewall, ¿vale? Aparte del aislamiento del switch, también a nivel de firewall. Aquí lo vemos como recibimos por FSSO a través de la API, ¿vale? Recibimos esta información. Bien, vamos a solventar el problema. Le damos a una acknowledge. Vale. Aquí vemos cómo lo pasamos al estado success. Ok, así ya, digamos que vamos a dar por limpio este equipo, ¿no? Imaginaos. Lo hacemos así.
Entonces ya lo tenemos limpio, ya debería aplicarse las políticas normales. Aquí entonces ahora veremos que el equipo pues, se ha remediado, nos lo informa a través del agente persistente, ¿vale? Que tiene en este caso. Vemos un email arriba que el agente también está en modo safe, ¿vale? Y en FortiGate veremos que también pues ha cambiado esta información, ¿vale? De forma dinámica. De forma dinámica, perdonad por estos saltos, ¿vale? Vemos como el usuario, ¿de acuerdo? Ese dispositivo, mejor dicho, ya se identifica de nuevo como employee y con esa VLAN 200, ¿de acuerdo? Bien, esta es la demo, espero que os haya sido de interés los comentarios. Entonces ahora sí, vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces, a ver si Ofelia, por favor. Hola Jordi, sí, tenemos unas pocas preguntas, te voy a ir lanzando, ¿vale? Vale. Empezamos por la primera. ¿Cómo solucionáis el control en switches que no soportan Radius o COA? Vale. En el caso de no soportar Radius o COA, es una problemática habitual de aquellos NACs basadas en Radius, ¿vale? Uno de los beneficios que tiene FortiNAC es que soporta múltiples métodos de control, como os decía, y de acceso. Uno de estos métodos es a través de SNMP, es decir, si el equipo lo tenemos como soportado dentro del listado, están cargadas las MIPS, por tanto podemos hacer una actuación a través de SNMP, o bien también o conjuntamente con SNMP, también podemos añadir acciones por CLI, enviando comandos por CLI. De esta forma podemos tener control de equipos que no soporten, por ejemplo, Radius, que sean antiguos, o no soporten el COA, que sobre todo es lo más problemático cuando hacemos un control por Radius. Perfecto, gracias Jordi. Siguiente pregunta. ¿Hay un listado de compatibilidad con sistemas para hacer la respuesta o solo es con Fortinet? Vale, sí, eso es lo que comentaba. Tenemos el listado de compatibilidad de equipos, o sea, de diferentes fabricantes, Fabric Ready Partners, pero además comentaros y os recordaros que tenemos este parser de syslog que nos permite integrar con cualquier elemento que nos envíe syslog. Por tanto, en el formato que se quiera, ¿vale? Siempre se puede ejecutar este parser para así poder aplicar la respuesta. Por tanto, no solo con Fortinet, aquí en el ejemplo evidentemente lo hemos hecho con FortiDR, pero podría ser con cualquier fabricante. Estupendo. Siguiente pregunta ¿es posible pasar de una licencia base a una Pro o Plus? Vale, sí. Buena pregunta. Os he explicado los tres tipos de licencia, pero también tenemos los pasos intermedios. Es decir, si, por ejemplo, tenemos una persona, un cliente que quiere realizar primero pues una primera fase, ¿no? Para descubrir qué es lo que tiene la red y entonces a partir de ahí pues ya tomar un control, pero primero pues por fases, porque es bastante habitual según la magnitud del entorno, realizar esa fase de descubrimiento que puede durar pues incluso años, ¿no? Entonces tenemos la opción de poder hacer el upgrade de base a Pro, de base a Plus, ¿de acuerdo? Sin un incremento de coste adicional, es decir, protección de la inversión que hemos hecho inicialmente, prácticamente el coste total de la operación, el TCO, sería el mismo que comprar directamente una Plus, ¿vale? Al final, pero digamos que la inversión no la tienes que hacer de forma inicial. También tenemos un modelo de suscripción, ¿vale? Que por si es de interés, es decir, no de pago único inicial y luego con soporte, sino que se puede hacer una suscripción a 1, 3 o 5 años por cada tipología de licencia. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Es posible realizar un control o posture a usuarios conectados por VPN? Vale. Sí, de la misma forma que lo realizamos con un agente a esos usuarios que están conectados a la red LAN o Wireless LAN, a un usuario conectado por VPN podríamos hacerlo tanto un posture con agente, digamos, persistente, como que habéis visto en la demo, como así también podríamos hacerlo, por ejemplo, pues con un agente soluble. Como así también podríamos hacer un perfilado por WMI una vez hay conexión. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Digamos que pasado ese posture, ¿de acuerdo? Lo que haría Fortinet es determinar ese dispositivo. Primero, evidentemente, hay una conexión de VPN inicial, ¿de acuerdo? En el que esa conexión de VPN inicial, el usuario solo podría acceder a Fortinet con intercambio de información para hacer el posture. Entonces, una vez se dictamina el estado de salud de ese dispositivo, según nuestra política de seguridad, pues lo que haríamos con FortiNAC, pues FortiGate o
otro firewall, enviar por FSSO, en este caso con FortiGate, enviar por FSSO, por etiqueta, ok, este es un dispositivo VPN a salvo, por tanto, aplicaríamos políticas menos restrictivas, ¿vale? O si en cambio está a salvo y pasa a estar en riesgo, pues al revés, ¿no? Le bloquearíamos el acceso. Pero sería a través, de igual manera, como hemos visto con los tags en LAN, también para VPN serviría igual. Vale, perfecto. Vamos a plantear también, hay un par de preguntas sobre temas de integración. Por un lado, nos preguntan si el cliente tiene ya firewall de otros fabricantes, si es posible también integrar FortiNAC y también si es posible integrarlo con un EDR de otro fabricante. Vale. Bueno, aquí un poco como os decía, a nivel de integración, ¿vale? Permitimos poder enviar eventos, ¿vale? Tanto por syslog, según eventos de seguridad. Aquí hemos escogido enviar por FSSO. FSSO evidentemente es solo FortiGate, pero tenemos también la opción de poder, en estos actuadores que hemos visto, poder actuar mediante scripts, poder actuar mediante el envío de syslog, ¿vale? A cualquier fabricante de seguridad o bien de firewalls, y enviando esa información tipo accounting, ¿no? De tag o de etiqueta o de estado. Lo mismo, eso sería a nivel de salida, ¿no? FortiGate con un firewall. Por otro lado, con otro sistema EDR o sistema de protección de endpoint, también, como os decía, al final, de hecho, como lo hemos visto ahora, es a través de un syslog. Ahora mismo no estamos utilizando el conector, no hemos utilizado el conector en la demo, sino que he utilizado el envío de un syslog hacia FortiNAC, y FortiNAC con un parser ha actuado. Perfecto. También nos preguntan, ¿FortiClient EMS y FortiEDR son productos complementarios? Bueno, esta pregunta no sería del foco de la sesión, pero contesto sin ningún problema. Sí, se pueden complementar ambos productos, ya que ofrecen también funciones complementarias, ¿no? De protección de aplicaciones, de protección de navegación, de terminación de VPN. Entonces, se podrían tener los dos para proteger tanto la post-ejecución como la pre-ejecución. Esto FortiEDR lo podría hacer, y luego toda la parte de Fabric Agent, de conectividad y demás, pues la haría FortiClient. Vale, perfecto. Pues si te parece, Jordi, ya que ya estamos llegando a la hora, hay unas cuantas preguntas más, el resto las Sí. contestamos offline, ¿vale? Contactamos con Claro. vosotros para dar las respuestas a todas Exacto, contar con la respuesta. Tanto. Muy bien, muchas Perfecto. gracias, Ofelia. Muchas gracias a todos por las preguntas. Y nada más, lo dejamos aquí, si os parece. Un saludo a todos, gracias por asistir. Dudas, consultas, pues sabéis que podéis poner en contacto con vuestro representante comercial, vuestro preventa, vuestra persona de confianza, vuestro persona de confianza de canal, y muy gustosamente pues la resolveremos. Gracias y buen fin de semana.